Lo que alguien escribió hace siglos hoy parece latir en las noticias, en los discursos y en el clima mental de una época que se siente al borde de un cambio. Piensa en esto. ¿Y si una mente del pasado hubiera descrito, con símbolos y frases veladas, el tipo de mundo que tú estás viendo ahora mismo? No con nombres modernos, claro, sino con imágenes, un continente cansado que pierde impulso, otro que se recompone y se endurece, líderes que dividen opiniones, alianzas que se tensan, y un tablero global donde nada vuelve a su lugar anterior. Porque eso es exactamente lo inquietante del asunto. No es que alguien adivinara titulares. Es la sensación de que ciertos patrones se repiten con una precisión incómoda. Como si la historia, cada cierto tiempo, encendiera las mismas señales: crisis de confianza, desgaste institucional, sociedades polarizadas, economías que dejan de prometer futuro, y una necesidad colectiva de agarrarse a una figura fuerte, a una idea simple, a una dirección clara. Antes de seguir, si estos temas te atrapan tanto como a nosotros y quieres más análisis con calma y profundidad, suscríbete a Psicomisterio, dale me gusta a este video y activa la campanita, porque lo que vamos a explorar hoy no suele contarse de forma directa, ni se entiende con una mirada rápida. Y lo importante no es creer sin más, es mirar, comparar, pensar y sacar conclusiones propias. Y aquí es donde aparece un nombre que, te guste o no, sigue provocando esa mezcla de curiosidad y escalofrío: Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus. Un hombre del siglo XVI que, entre peste, guerras y tensiones religiosas, publicó textos crípticos que han sido interpretados durante siglos como advertencias, mapas simbólicos o espejos psicológicos de la humanidad. El problema es que, cuando los lees con los ojos del presente, muchas frases parecen encajar demasiado bien. Ahora sí, vamos a entrar en el núcleo. Lo primero que debes entender es quién fue Nostradamus sin el mito encima. Nació en 1503, en el sur de Francia, en una Europa atravesada por convulsiones. Estudió medicina y vivió una época donde la muerte no era un concepto abstracto, era un hecho cotidiano. Y cuando una sociedad convive con la fragilidad constante, aparecen dos tipos de personas: quienes se aferran a lo inmediato y quienes intentan descifrar un orden oculto. Nostradamus fue de los segundos. Se dice que trabajó con enfermos durante brotes terribles y que dedicó años a estudiar astronomía, textos antiguos y símbolos. En su época, hablar del futuro era arriesgado. No solo por el ridículo, sino por el poder. Quien predecía, interpretaba. Y quien interpretaba, podía desafiar narrativas dominantes. Por eso, sus escritos no son directos, son laberintos. Metáforas, anagramas, referencias. Frases que permiten varias capas. Eso es clave, porque ahí está el motivo por el que, siglos después, seguimos hablando de él. Sus cuartetas funcionan como espejos. La gente encuentra en ellas lo que teme, lo que espera o lo que intuye. Pero cuidado, que algo sea interpretable no lo vuelve automáticamente verdadero. La pregunta inteligente no es ¿acertó o no acertó? La pregunta inteligente es ¿qué patrones describe y por qué esos patrones reaparecen? Porque el siglo XXI tiene tecnología, sí, pero también tiene ansiedad. Tiene conectividad, pero también tiene soledad. Tiene información, pero también tiene confusión. Y, sobre todo, tiene un agotamiento generalizado con los modelos que prometían estabilidad. En el texto simbólico atribuido a Nostradamus, aparece repetidamente una idea: el viejo mundo se desgasta y mira hacia afuera buscando sostén. No tienes que ser especialista para entender por qué esa imagen inquieta. Cuando hablamos del viejo mundo, casi siempre pensamos en Europa, su historia, su influencia, su cultura, su papel como referencia. Y, sin embargo, hoy Europa ya no se siente como el centro indiscutible. Se siente como un lugar brillante, sí, pero cansado. No por falta de capacidad, sino por exceso de tensión interna, debates de identidad, desafíos económicos, presiones demográficas y una sensación de que cada solución llega tarde o llega a medias. Y esto nos lleva al primer eje del guión: el declive no siempre suena a caída espectacular. A veces el declive es silencioso. Es la pérdida de confianza. Es la sensación de que el futuro no es necesariamente mejor que el pasado. Es la duda instalada en el corazón de una sociedad. Cuando una región entra en ese estado mental, se vuelve vulnerable a lo segundo: el deseo de una dirección fuerte, clara y sin matices. Aquí aparece el segundo eje, el nuevo mundo que vuelve a endurecerse. La idea de un continente que despierta, se reorganiza, se protege y redefine su papel. En interpretaciones modernas, ese símbolo se asocia a América, especialmente a Estados Unidos, como núcleo de gravedad. Y dentro de ese núcleo, una figura ha sido presentada muchas veces como catalizador: Donald Trump. No porque sea el único factor,
sino porque representa algo que ya estaba latiendo, una parte del electorado cansada de los códigos tradicionales, dispuesta a premiar un estilo directo, conflictivo, sin diplomacia clásica y con una promesa central muy simple: priorizar lo propio. Si lo miras con frialdad, la figura concreta importa menos que la energía social que arrastra. Porque los líderes no aparecen en el vacío. Aparecen cuando millones de personas sienten que su vida se les escapa de las manos, que su trabajo no garantiza estabilidad, que las reglas cambian sin pedir permiso, y que los discursos oficiales ya no explican lo que están viviendo. En ese momento, la mente colectiva se abre a soluciones radicales. Nostradamus, en sus pasajes más comentados, describe a un líder que habla sin cadenas. Esa frase, más allá de lo literal, encaja con un fenómeno moderno: el fin del lenguaje político cuidadoso. Hoy, la atención se captura con frases contundentes. Y el algoritmo premia lo simple, lo emocional, lo inmediato. En ese entorno, un líder que rompe formas tradicionales no es un accidente, es una respuesta natural del sistema. Ahora bien, lo interesante de las interpretaciones proféticas no es señalar a una persona, sino observar el mapa que dibujan alrededor. Porque, según esa lectura, el verdadero movimiento no sería solo estadounidense, sería continental. Una reconfiguración del hemisferio occidental donde América del Norte marca el ritmo, y América Latina se ve obligada a definir postura con menos margen de ambigüedad. Y aquí entramos en una parte delicada, pero necesaria. Cuando el mundo se polariza, las zonas intermedias dejan de poder jugar a dos bandas sin coste. Cada país se enfrenta a una presión creciente: alinearse, resistir o reinventarse. Y esa presión no solo es militar o diplomática, es económica, tecnológica, energética y cultural. Empecemos por una idea que aparece una y otra vez en este tipo de relatos: los países con recursos estratégicos se vuelven piezas centrales. Energía, minerales críticos, rutas comerciales, control logístico. El siglo XXI no se define solo por ideología, se define por cadenas de suministro y por dominio tecnológico. Si miras América Latina desde ese prisma, entiendes por qué tantas interpretaciones apuntan a un periodo de cambios intensos. Venezuela aparece a menudo como símbolo de tierra rica en negro, una metáfora transparente del petróleo, y, más allá de cualquier profecía, el país ha sido durante años epicentro de una tensión regional enorme. Sea cual sea el desenlace político, lo relevante es el patrón. Cuando un Estado se sostiene con dificultad, cuando la sociedad pierde confianza y cuando la economía se vuelve frágil, el cambio puede llegar de golpe o por agotamiento. En ambos casos, el coste es alto y el proceso es incierto. Cuba, en estas lecturas, suele aparecer como isla detenida en el tiempo. Y, otra vez, no necesitas misticismo para ver el arquetipo. Sociedades que han resistido décadas bajo un mismo marco terminan enfrentándose a la presión de generaciones nuevas que piensan distinto. Cuando la juventud deja de creer en el relato antiguo, el sistema entra en cuenta atrás. A veces la transformación llega como una apertura gradual, otras, como un giro brusco. Lo que importa es que el inmovilismo absoluto rara vez sobrevive intacto. Y luego está México, quizá el punto más sensible de todos, porque no es un país más, es frontera, puente y termómetro. Cuando cambian las reglas en Estados Unidos, México lo siente inmediatamente. Comercio, migración, seguridad, percepción pública. Las interpretaciones más intensas hablan de una etapa en la que la relación se redefine con mayor dureza. Y, de nuevo, más allá del lenguaje profético, el patrón es real. Si una frontera se convierte en símbolo político, todo el país queda dentro del debate. Pero hay un país que, en el texto base, aparece con un detalle casi cinematográfico: Argentina, con un líder disruptivo, un discurso de choque y una promesa de recorte radical. La lectura simbólica es clara. Cuando una sociedad acumula décadas de frustración económica, el péndulo puede moverse con fuerza. No hace falta estar de acuerdo con medidas concretas para entender el fenómeno. La gente vota ruptura cuando siente que lo gradual ya no funciona. Y eso, en términos históricos, suele ser la antesala de cambios profundos, con costes a corto plazo y resultados inciertos a medio plazo. Brasil, por su parte, suele aparecer como gigante con potencial inmenso y dilemas estratégicos. Es un país con peso demográfico, económico y ecológico. En un mundo que compite por alimentos, minerales y energía, Brasil no puede ser un actor menor. La cuestión es hacia dónde se inclina cuando el tablero global se endurece, más cerca del norte occidental o más cerca de potencias orientales. Ese tipo de elección, aunque se maquille con diplomacia, termina marcando décadas. Y no podemos olvidar el arco del Pacífico sudamericano: litio, cobre, rutas, puertos, minerales. En un mundo electrificado y tecnológicamente hambriento,
esos recursos se vuelven moneda de influencia. Si una potencia necesita baterías, necesita litio. Si necesita infraestructura eléctrica, necesita cobre. La geopolítica del futuro se escribe con materiales. Y quien los controla, negocia. Hasta aquí, podrías decir, vale, pero esto suena a análisis normal, no a profecía. Exacto. Esa es la clave. La profecía funciona, muchas veces, como un lenguaje narrativo para hablar de tendencias que, de otro modo, resultarían demasiado frías. La gente conecta con símbolos, con imágenes, con relatos. Y Nostradamus, precisamente, escribía símbolos. Ahora bien, falta el tercer eje, el choque de grandes bloques. En muchas interpretaciones, aparecen tres fuerzas compitiendo por el dominio del orden global. Traducido al presente, podríamos hablar de Estados Unidos, China y una Europa que lucha por sostener su papel. Rusia aparece a veces como factor de desestabilización, no necesariamente por potencia económica, sino por capacidad de presionar, influir o tensar escenarios. La idea central es esta: cuando el poder se reordena, no lo hace con suavidad, lo hace con fricción. Y esa fricción no siempre se manifiesta como guerras clásicas, a menudo se manifiesta como guerras económicas, tecnológicas, culturales y de información. Sanciones, restricciones, bloqueos, control de chips, control de energía, control de narrativas. Un mundo donde cada bloque protege su tecnología como si fuera oro. En ese contexto, América Latina se vuelve campo de decisión, no por romanticismo, sino por recursos y ubicación. ¿Quién invierte? ¿Quién compra? ¿Quién garantiza seguridad? ¿Quién ofrece mercados? Y, sobre todo, ¿quién pone condiciones? Aquí entra una advertencia interesante que podemos traducir al lenguaje humano: los periodos de transición traen tensión interna. No solo entre países, sino dentro de ellos. Polarización, discursos extremos, fragmentación social, falta de consensos. En estos relatos, se insiste en que el gran conflicto del futuro no siempre será país contra país, sino sociedad contra sí misma. Y esa parte, sinceramente, es la que más encaja con lo que vivimos hoy: familias divididas, amistades rotas por política, comunidades que ya no comparten una misma versión de la realidad. Entonces, ¿hacia dónde apunta todo esto, si lo resumimos sin dramatismos? Apunta a una década donde se consolidan nuevas reglas, donde el mundo se organiza por bloques, donde la economía se vuelve más estratégica, donde la tecnología se militariza, y donde cada región debe decidir su lugar. Europa intenta reinventarse. Estados Unidos refuerza su control de entorno. China protege su crecimiento y busca influencia. Y el resto del mundo se mueve entre oportunidades y riesgos. La pregunta importante para ti, que estás viendo este video, no es si Nostradamus tenía poderes en un sentido literal. La pregunta es: ¿estamos siendo capaces de leer los patrones de nuestra época sin autoengañarnos? Porque si no los leemos, reaccionamos tarde. Y cuando reaccionas tarde, vives con miedo, no con estrategia. Y aquí es donde quiero aterrizar el mensaje en algo útil. Porque estos temas, si se cuentan mal, solo generan ansiedad. Si se cuentan bien, generan claridad. Y claridad es poder. Primero, entiende que tu mente necesita orden. Cuando el mundo parece caótico, tu cerebro busca explicaciones. Algunas serán sensatas y otras serán fantasías. La diferencia entre una y otra no está en lo emocionante que suenen, sino en si te permiten actuar mejor en tu vida diaria. Segundo, prepara tu estabilidad interna. No desde el miedo, sino desde la inteligencia emocional. Si vienen cambios, tu mejor herramienta es tu capacidad de adaptarte. Aprender habilidades, cuidar tu salud, mejorar tu disciplina, construir hábitos. Eso no depende de gobiernos ni de profecías. Depende de ti. Tercero, evita caer en la trampa del todo o nada. No todo colapsa a la vez. No todo cambia mañana. Pero los ciclos se mueven. Y la gente que lo entiende, toma decisiones con menos impulso y más visión. Y ahora llega el cierre, la pregunta que deja este tema dando vueltas. Si lo que está escrito en metáforas encaja tanto con nuestro presente, ¿qué otras metáforas podrían estar señalando el futuro? ¿Un mundo más tecnológico y menos humano? ¿Un salto de la inteligencia artificial que redefine trabajo, educación y poder? ¿Una crisis climática que no solo sea meteorológica, sino social, migratoria, económica? ¿Una etapa donde la humanidad tenga que decidir si quiere vivir con conciencia o solo con velocidad? Son preguntas grandes. Y por eso este canal existe, para mirarlas de frente, sin histeria y sin venderte certezas fáciles. Suscríbete ahora mismo a Psicomisterios si quieres seguir explorando estos temas con calma y profundidad.
Dale me gusta a este video si te ayudó a mirar el presente con otros ojos. Y déjame un comentario. ¿Crees que estamos viviendo una repetición histórica con nuevas máscaras, o crees que el mundo realmente está entrando en una etapa totalmente distinta? Comparte este video con alguien que disfrute pensar más allá de lo evidente, porque estas conversaciones, cuando se hacen bien, no confunden, despiertan.